Buenas tardes a todas y a algunos todos poquititos, pero estamos tan representados igual. La verdad es que lo primero que voy a hacer es pedir disculpas, que me tengo que ir antes, pero como decíamos recién con Diana, le expliqué, tengo un tema escolar de mis hijos, así que sé que en estos ámbitos lo puedo decir abiertamente y se va a respetar, por eso me tengo que ir antes, pero no quería dejar de estar. De hecho, hablé con Diana y con Pato para participar de este momento. Yo simplemente quiero, por un lado, desde el Ministerio Público Tutelar, reconocer al equipo que viene trabajando hace tiempo y que de la mano de Pilar ha crecido también en este último tiempo. Un equipo que se ocupa de que niños, niñas y adolescentes en su búsqueda de identidad de género encuentren un espacio donde pasen dos cosas fundamentales para nosotros. Una es que su voz sea oída, que sean escuchados, y la segunda es que además esa voz sea respetada. Son dos principios claves para nuestra infancia, el derecho a ser oído y la autonomía progresiva, así que de eso se trata y ese es el trabajo que se viene haciendo. Pero como también sabemos que siempre podemos mejorar y siempre tenemos cosas para aprender, la verdad que estamos inmensamente agradecidas al observatorio, a vos, Diana, en particular, que nos conocemos hace mucho tiempo y ahora nos hemos vuelto a encontrar en este camino, y a Violeta, que también trabajó tanto, que desde su conocimiento, desde su saber, desde su historia, trayectoria, obviamente con estas fichas vienen a enriquecer nuestro trabajo y nuestro hacer de todos los días para que justamente esto que acabo de decir pueda pasar cada vez más y mejor. Así que muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por acompañarnos de esta manera en esto, y reconozco que en muchos otros casos también, hoy tenemos un producto completado que podemos presentar, pero muchas veces levantamos el teléfono y pedimos auxilio, opinión y demás, y siempre están, así que muchísimas gracias. Bueno, gracias Carolina. Tenemos por suerte, agenda intensa de intercambios, de trabajo y a veces de perplejidades, no siempre hay respuestas. Una de las cuestiones que tenemos en común, por supuesto, que me acerque más así, me dan ganas de cantar. ¿Sí? Bueno, también podés cantar. La próxima hagamos un karaoke en lugar de discursos y a lo mejor tenemos más éxito. Vamos a buscar canciones alusivas. Y hacemos un karaoke. Bueno, quiero también agradecer a Patricia Gómez, que es como doble agente, porque está trabajando en la Asesoría General Tutelar y también en el Observatorio de Género, y un poco es el puente entre necesidades de una institución y otra. Hoy tuvimos en reunión de equipo un largo diálogo y discusión y cambio de opiniones sobre cuestiones que hacen a las tareas en común, los ateneos que vamos a hacer. Hay muchísimas cosas que son de mucho interés para nosotras en el observatorio y que son parte del trabajo cotidiano de la Asesoría General Tutelar, de su intervención cotidiana. Y a mí me alegra mucho haber recuperado esta intensidad. Con Carolina nos conocimos en bloques opositores en la legislatura, pero trabajamos en común por los derechos de la infancia. Fuimos recorriendo todos los hogares de menores que había en la ciudad y evaluándolos y viendo las faltas. Y yo creo que cuando se hacen tareas de control se favorece un mejor ejercicio de gobierno. Siempre fracasé con esta idea, porque como defensora del pueblo, como legisladora y ahora como observatorio, trato de decir, miren, estas observaciones son para fortalecer un objetivo que tenemos en común, que es mejores derechos, pero en general fracaso. Pero de todas maneras hay que persistir en eso, porque la idea justamente es poner parámetros de mejor ejercicio de derechos, de mejor gobierno. La ficha que vamos a presentar, fichas de género, es el número 2, porque tenemos un número 1, como corresponde, que era una primera ficha de género que surgió. Son herramientas de trabajo, es una caja de herramientas, fichas, que quiero agradecer muy especialmente además a la editorial Cusbaires, que las ideas las concreta, y las concreta además de manera hermosa, y eso siempre es entonces algo que se va a guardar, que no va a estar nada más que en un PDF y que va a estar a mano. La primera la hicimos, está acá Laura Morroni, que estaba en el Ministerio Público Fiscal y tenía la preocupación de que muchas veces cuando se usaba
violencia, había equivalencias que no eran tales, pero que se usaban indistintamente: violencia contra la mujer, violencia doméstica, violencia de género. Bueno, ¿cómo hacemos para generar una herramienta para esto y ver qué legislación internacional de derechos humanos sostiene estas posiciones, etcétera? Eso fue Fichas 1. Así que aprovecho para pensar que también fue una parte de interacción muy interesante en su momento con la Fiscalía. Este Fichas 2 tiene que ver con preocupaciones acerca de Violeta, que es nuestra responsable de la Oficina de Identidad, y veo a Marlé Guayar ahí, le mando mucho amor. Esta ficha de géneros 2 tiene que ver con algo que señala, hay una cita de Loana Berkins en esta ficha, donde Loana Berkins dice que cada vez que se piensa en una persona trans, se piensa en una persona adulta y en una situación de prostitución. Y ese estereotipo es, por supuesto, sexista y es clasista, pero también es adultocéntrico. Y ella habla de dos preocupaciones, que son preocupaciones que el observatorio tiene en nuestra área: las niñeces trans, niñeces y adolescencias, y las vejeces trans. Son dos periodos de la vida en que no están pensadas políticas diversas para las necesidades específicas de personas que, con perspectiva de género, tienen necesidades diferentes en las que también deben ser escuchadas. La cuestión de ser escuchadas, ustedes van a ver la estructura de la ficha porque la tienen allí, están nuestros objetivos para hacer la ficha, la presentación. Van a ver que una de las cosas que hacemos siempre es definir conceptos porque tenemos esa perspectiva filosófica por el momento, no sé cómo será el futuro, pero por el momento esa idea de que tenemos que tener un lenguaje en común para poder discutir ciertos asuntos. Entonces la cuestión conceptual nos parece importante. También pensar que en toda definición conceptual no es solamente una definición teórica o de personas expertas, sino que tenemos que contemplar la experiencia de los sujetos, la experiencia de las personas que no han sido escuchadas sistemáticamente. Pensemos que la Ley de Identidad de Género tiene un poquito más de 10 años. Por primera vez instala la autoridad perceptiva, epistémica sobre la identidad en las propias personas y no en expertos, un juez, un médico, un psiquiatra, que desde esas disciplinas van a definir la identidad. Entonces ese giro de autoridad epistémica y que la persona pueda definir su propia identidad es un aspecto de fortalecimiento de ciudadanía enorme que garantiza la Ley de Identidad de Género. Ahora pensamos en la Ley de Identidad de Género y seguimos pensando en personas adultas, personas que ya han transicionado y que reclaman su edad. ¿Qué pasa con infancias y adolescencias? Bueno, lo que pasa con infancias y adolescencias es algo donde se cruzan varias cosas. Decía justamente que institucionalmente importaba ser escuchadas las infancias y darles autoridad sobre su propia situación. Ser escuchadas no es una actitud pasiva. Cuando un niño o una niña van a ser escuchados, esa escucha no es la escucha de un lenguaje compartido, de unas categorías compartidas, sino que la manera en que se manifiesta la necesidad que un niño, una niña, un adolescente tiene, va a ser manifestada de distintas formas, y esas formas muchas veces tienen mediaciones. Esas mediaciones puede ser alguien que a través de dibujos o a través de juguetes, cuando son muy chicos o muy chicas, con otras mediaciones, un abogado o abogada del niño que va a representar el interés desde la perspectiva de ese niño o de esa niña, no el interés de mediación con la justicia, sino de representación de esa posición, tratando de expresarla. ¿De qué manera hacemos ese puente tan difícil para todas las personas que implica el acceso a la justicia, ese puente entre los métodos, los procedimientos judiciales y lo que a las personas nos pasa? Tenemos que transformar lo que nos pasa en un lenguaje y en un procedimiento para que la justicia realmente lo reciba. Pero, como decía Elena Hayton, el acceso a la justicia no es el acceso a justicia. El acceso a justicia puede tener otras reglas que los tribunales. Y yo creo que está en la vocación de la Asesoría General Tutelar y también en la vocación del observatorio
pensar que la manera de fortalecer la posición del acceso a la identidad es no hacer intervenir a la justicia. Eso sería lo ideal, que la justicia no tuviera que intervenir. Para eso la ley de identidad de género pone un procedimiento administrativo. Ahora, claro, ese procedimiento administrativo tiene relativizaciones, una de ellas vinculada a la edad. Si la persona no es mayor de edad, según el nuevo código, el último cambio en el Código Civil, a partir de los 16 años, que ya tendría reconocida su autonomía para hacer no solamente un pedido de cambio de identidad, de reconocimientos, incluso de intervenciones sobre su corporalidad, etcétera, lo que implica una transición que puede ser una transición subjetiva, pero que tiene una expresión de género en la vestimenta, en los modales, que puede tener una expresión también en la corporalidad, que esa corporalidad puede requerir cambios de hormonización, médicos, quirúrgicos, estéticos. Esos cambios, ¿cuándo van a estar habilitados y con qué mediaciones van a estar habilitados? Y allí viene el problema de la autonomía de las personas. Hay un cuadro atrás que, entre otras cosas, va a señalar las edades y las habilitaciones que hace el código en relación con las edades, cuando son niños o niñas, cuando son adolescentes y cuando ya tienen 16, que se les reconoce autonomía plena, donde lo que vamos a ver es lo que se llama autonomía progresiva, es decir, los niños y las niñas van a tener siempre la palabra o la expresión que puedan en relación con su necesidad, con su deseo. Siempre van a tener la palabra, pero la palabra no vale autónomamente de una manera en que lo que quiere, lo que desea, lo pueda realizar. Hay mediaciones y muchas veces esas mediaciones son las personas adultas que están a cargo. Las personas que tienen la autoridad parental, la responsabilidad parental, según el nuevo código, no necesariamente patria potestad, las personas que tienen esa responsabilidad sobre ese niño, esa niña, ese adolescente. Ahora hay muchas instancias de reconocimiento y en general esas primeras instancias son en la propia familia, en el propio grupo de convivencia y en la escuela, son los lugares donde de inmediato se manifiesta. Y allí la prioridad es el trato digno, que esa persona sea respetada en el nombre que ha elegido como identidad, en la manera que ha elegido para jugar, para vestir, en los deportes que ha decidido hacer, etc. Esa aceptación de la posición de cada persona es algo que hay que seguir trabajándolo, por supuesto, en ESI, en las escuelas, en la convivencia escolar, para que no haya bullying, con las propias familias. Yo creo que la cuestión con las propias familias, a diferencia de las instituciones, son que tienen la responsabilidad parental y desde el Estado no se puede competir en responsabilidades. Entonces siempre para un lugar como la AGT o como cualquier otro lugar de intervención estatal, la cuestión es qué modalidad de intervención en los casos que pueden ser críticos, que son los casos donde hay desacuerdo entre esas personas adultas. Porque si esas personas adultas tienen acuerdo en acompañar la transición de ese niño o de esa niña, no hay problema. Incluso puede haber un acompañamiento virtuoso en decir cuáles son las mejores maneras, si hay dudas. De hecho, hay grupos de familias que son maravillosos, que se han trasladado sus saberes y son saberes construidos desde la base, ¿no? Todo lo que fue la lucha de Gabriela en su momento para ese primer documento de identidad de Luana, para tener ese documento a los 6 años, fue en su momento la persona más chica mundialmente en obtener una legitimación de su identidad, pero lo que eso significó, yo me acuerdo del final de ese libro, Yo Nena, Yo Princesa, el comienzo del otro libro, diciendo, creíamos que teniendo el documento de identidad ya habíamos logrado, y no, era el inicio de todo el resto de reconocimientos de buen trato y de respeto por los derechos, que es algo que se va haciendo día a día. Hay momentos que son más críticos, que son los momentos del paso a la adolescencia, con el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, que entonces pueden o no obstaculizar la vivencia del propio cuerpo, del niño o de la niña. Entonces, ¿qué tipo de intervenciones se legitiman y no? ¿Cuáles son reversibles, cuáles no son reversibles? Si hay desacuerdo dentro del grupo de cuidado, allí entonces es donde seguramente se pide la intervención de lugares como la AGT. Y entonces lo que hay que observar siempre es de qué manera esta autonomía progresiva se puede realizar en derechos.
Y la autonomía es una palabra que hay que definir, por supuesto, como todas las palabras, hay que definirlo, lo haremos en alguna otra publicación, pero quiere decir que hay un concepto liberal, tradicional de autonomía, que es que un individuo, una persona, generalmente la imaginamos como una persona adulta, racional, y la racionalidad también parece ser algo que va progresivamente desarrollándose. ¿Cuándo hay autonomía progresiva? Cuanta más racionalidad se puede ejercer. Pero las decisiones no se toman solo con racionalidad, se toman también con emocionalidad. Y se toman no solo individualmente, como es el ejemplo de la autonomía. Un individuo tiene alternativas de acción y elige una que es la que le parece más deseable dentro del ámbito de lo posible, está restringido, es como cuando votamos, ¿no? No votamos todo lo deseable, sino lo deseable dentro de lo posible. Entonces hacemos una mezcla de esas dos cosas y así es la elección racional, así es la teoría de la elección racional. Ahora, no elegimos de manera solitaria. Nuestras acciones están o no sostenidas por las redes de pertenencia que tenemos y pueden estar mejor o peor sostenidas por esas redes. Pueden estar, como dijimos, una familia que apoya y que acompaña una transición no es lo mismo que una familia que litiga, que discuten, que una persona acepta y la otra no, o ninguna de las dos personas adultas aceptan, y entonces ese entorno, por supuesto que condiciona las alternativas que un niño, una niña, un adolescente o cualquier persona adulta también va a tomar. Y luego que tome una decisión va a tener un impacto sobre esas personas, es decir, vivimos en una red de vínculos, la autonomía siempre es relacional. Siempre es relacional, no solamente cuando optamos condicionados por esas relaciones, sino cuando impactamos con nuestras decisiones en otras relaciones. Y hay otro aspecto que me parece muy importante. Ayer se cumplieron 30 años de la muerte de mi maestro Carlos Mino, al que quise mucho y admiré mucho, y era un gran filósofo del derecho. Y él analizaba la cuestión de la autonomía, no hablaba de autonomía relacional porque no era feminista, no llegué lo suficiente, nos faltaron años, Carlos Mino, pero estábamos ahí, estábamos arrimando el bochín y se nos fue. Pero sí analizaba otra cosa que me parece muy importante, y es que él decía que para que realmente pudiéramos hablar de autonomía para un sujeto, teníamos que hablar acerca de las alternativas que se le presentaban a ese sujeto. Y entonces él destacaba las alternativas, debía tener alternativas relevantes. Y la cuestión de las alternativas relevantes destaca el rol del Estado. Porque si una persona tiene que optar entre lo que se le presenta de inmediato esté a su alcance individual, sus opciones suelen ser muy reducidas. Mientras que si a una persona se le ofrecen varias otras posibilidades dentro del menú que puede solo, porque está acompañado por instituciones, esas alternativas se amplían, se amplifican y entonces se pueden favorecer las libertades personales. Yo creo que ahí está el punto de la cuestión de la autonomía progresiva, pensarla como autonomía relacional y pensar cómo podemos incidir en las alternativas, en ampliar las alternativas disponibles, las alternativas relevantes. Y quiero decir algo final, y es que pusimos una selección de un fallo de una corte en el Chaco, de una jueza en el Chaco. Lo voy a leer, es brevísimo. Dice: ante la negativa de sus progenitores de autorizar la rectificación registral para el reconocimiento de su identidad de género autopercibida, FSB, un adolescente, acudió al Ministerio Público y a la Asesoría del Menor de Edad y la Familia, esto es en el Chaco, pero sería el equivalente a la GT, para reclamar por el derecho que le asistía conforme a la Ley 26743. El juez del caso tomó esta iniciativa como indicio, fíjense esto, el juez del caso tomó esta iniciativa como indicio de su capacidad para asumir la responsabilidad de sus actos. A su vez reconoció ante la vulneración histórica de los derechos LGBT, bueno, esto sigue. Pero entonces quiero decir con esto, que ese cuadro que está al final, donde hablamos de las edades y de las etapas de la autonomía progresiva que señala el Código Civil, es un cuadro con sugerencias estándar, pero que en las decisiones podemos modificar si tenemos señales de que esa autonomía se ha manifestado tempranamente.
Lo vimos cuando estábamos en la Defensoría del Pueblo hace ya muchos años, se estaba reglamentando la ley de salud sexual y reproductiva y un punto conflictivo era cómo iban a ser las adolescentes y los adolescentes. En ese momento eran los años 90, la mayoría de edades era a los 21 años y había un amparo de, bueno, no voy a decir de quién porque va a parecer prejuicioso, pero son siempre los mismos. Bueno, pero había un amparo en el cual decían que hasta la mayoría de edad debían ser acompañados por su madre o su padre, preferentemente su padre, por supuesto, ¿no? Es decir, que si un adolescente iba a buscar preservativos o una adolescente iba a buscar información sobre anticoncepción, hasta los 21 años tenía que ir acompañado de su mamá o su papá. A mí me resultaba perverso, no solamente raro, un poco creepy, perverso, que había que reglamentar esa ley y había muchas dificultades para reglamentarlo porque formalmente la mayoría es a los 21 años. Y no había sí había la idea, pero no estaba establecido en el código la autonomía progresiva. Ahora nos ayuda que haya autonomía progresiva. Pero la manera de reglamentar lo que sugerimos y que finalmente quedó en la ley fue, si un adolescente, un adolescente, llega a un servicio de anticoncepción en un hospital para pedir información sobre anticoncepción, ese es un dato acerca de que esa persona es autónoma, ha elegido los profesionales y el lugar apropiado para pedir esa información. No necesita ir con su mamá y su papá. Este fallo me parece interesante para pensar eso. Pensar que a pesar de que tenemos más ampliación de derechos, siempre pueden limitarnos y siempre tenemos que pensar en derechos humanos, cómo empujamos un poquito más a favor de las libertades personales. Y este fallo me parece que da la idea entonces de pensar en sustancia cada caso individual y tener datos, escuchando a esas niñeces y a esas adolescencias acerca de que la autonomía puede ir un poco más allá en los proyectos de vida personales. Seguiremos trabajando con esto, con la asesoría, porque cada caso es un universo. Muchas gracias. Te iba a arrancar el sonido. Por atrás tengo. Bueno, yo me escribí porque si no me pierdo las cosas. Bueno, en principio festejo y agradezco haber participado de este material, que es el resultado del trabajo colectivo con el equipo del Observatorio de Género, donde mi voz tiene autoridad y es una autoridad incuestionable, eso quiero aclararlo, porque a su vez trae las experiencias plasmadas de los activismos y de un pensamiento colectivo. Digo, soy principalmente activista, luego tendré un montón de otras cualidades, pero digo, el activismo es una de las cosas que mejor me define, y pensar colectivamente también, porque justamente nuestra identidad es colectiva. Y una de las preguntas que traía es por qué es importante que hablemos de infancias trans. Bueno, como bien decía Diana, las personas trans nos imaginan siempre adultas, también nos imaginan en determinados momentos y espacios, ¿no? La noche, la calle, las llamadas zonas rojas. Aparecemos en las secciones policiales de los medios de comunicación, en noticias con títulos estigmatizantes, o como las que vemos en la televisión, ¿no? Esas crónicas amarillistas que siempre nos tratan de definir, estigmatizar, criminalizar. Identidades cloacalizadas, decía nuestra Loana Berkins. Esto da cuenta del adultocentrismo que vivimos en la sociedad con las infancias, y más aún cuando cuestionan normas que están establecidas como el sistema sexo-género. No tenemos referencias culturales, o sea, los productos culturales que muestran a las personas trans, ni adultas ni infantes, ¿no? Que no posibilitan una vida feliz, o que nos digan, por ejemplo, puede ser en tus propios términos y que vas a ser feliz, te van a querer como sos, vas a tener los mismos derechos, vas a ser hermosa, hermoso, hermose, deseable. Si en la adolescencia alguien gusta de vos, te va a invitar a tomar algo, a compartir con vos en un espacio público. Todas esas cuestiones siempre están como muy ajenas para las personas travestis y trans.
Todo esto se pone en cuestión y en su mayoría conlleva violencias. Las infancias trans, aún con todo el amor, el abrazo que puede tener por parte de la familia o algunas personas dentro de las instituciones, todavía son representadas como una problemática, ¿no? Ya sea por falta de información, por expulsiones, tratos inapropiados, bullying, discriminación, no acceder a derechos fundamentales para el desarrollo, etc. En esta ficha van a encontrar definiciones y me gustaría que lean y relean con mucha atención las definiciones de cis, de binarismo y de heteronorma, porque son las tres cuestiones que plasman la mayoría de las problemáticas de las infancias y adolescencias trans. En diálogo con Susi Yo, que la deben conocer, artista trans, sudaca y amiga de hace muchos años, escribimos una vez un manifiesto en donde en una parte decía lo siguiente: la cis heterosexualidad como régimen político ha construido todo. Las leyes, las instituciones, los simbolismos no pueden dejar de construir heterosexualidad y no pueden advertir o no tienen ganas de advertir de que hay otras posibilidades. Entonces, un docente se para en un aula, por ejemplo, a enseñar matemáticas suponiendo que está enfrente de personas cis heterosexuales y eso en sí ya es un fracaso. Más allá de las violencias, es un fracaso como sistema pedagógico. En la mayoría de los casos, esto se reproduce en el seno familiar, que termina siendo el territorio más violento, el espacio donde liberamos todas las batallas porque no tenemos nada a mano que nos permita trascender la heterosexualidad obligatoria. Para quienes no la conozcan, Susi tiene también, viene escribiendo hace mucho sobre temas de infancia y tiene un libro muy hermoso que se llama Crianzas, que cuenta su relación como tía, que es muy, muy hermoso. Pero bueno, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué es importante hablar de infancias trans? Porque visibilizar y hablar de infancias trans va a cambiar la expectativa y la calidad de vida que tiene la población, que aún sigue siendo inferior al promedio de las personas cis, entre 35 y 40 años. También en una entrevista con Gaby Mancilla, la mamá de Luana, le pregunté ¿a qué se enfrenta un adolescente trans que transicionó en la niñez? Y me respondió, creo que primero se enfrenta a sí misma. Lo veo en Luana, que tiene una experiencia muy positiva gracias a los recuerdos, el abrazo, estar siempre en su hogar. Pero cuando viene el desarrollo puberal, creo que los adolescentes se enfrentan a sí mismos, a esos cambios físicos, y ahí es donde más crisis se debe generar. Por ejemplo, en las masculinidades trans, cuando empiezan a desarrollar los pechos. Si no tenés todo un bagaje previo de amor, ya no comenzás a encajar. Inclusive, por más que te ames, dentro de la casa está todo bien, pero cuando tenés que salir afuera, empezar con el que no se te note, ¿no? A eso hay que sumarle la falta de madurez para enfrentar lo que enfrenta una persona adulta, esa adolescencia que adolece y encima es trans. Luana ahora está en una etapa de niña que quiere seguir jugando, pero a su vez quiere un novio y la mirada de la afuera pesa más. Y empiezan a aparecer las relaciones con otras personas, el amor, la necesidad de que te quieran como sos. Esto da cuenta de la importancia del acompañamiento de las familias, pero a su vez no es suficiente, entonces debemos promover un cambio cultural. Me ocurrió a mí en lo personal algo similar en mi adolescencia. Tuve aceptación familiar, pero hay una anécdota que siempre cuento que tenía que ver con las definiciones, estas que les recomendaba leer, que tenían que ver, bueno, me acuerdo, estaba en el negocio de mi papá tenía un negocio donde vendía cosas, semillería, forrajería, y lo ayudaba, yo tendría 14 años, y me acuerdo que vino una vecina de él, del local, y le dijo, ay, qué lindo que está su nene, parece una nena. Descubrió América la señora. Yo ya obviamente tenía manifestaciones que expresaban otra identidad de género, y mi papá quedó mudo en esa situación. Al rato, como a la hora, cuando ya nos estábamos volviendo a casa, me dijo, vos haces lo que quieras, como dándome la tranquilidad de que podía elegir mi identidad de género. Pero me dijo, decidite, ¿no?
Como si vas a ser nena, sé nena, si vas a ser otra cosa, sé otra cosa, pero no esto intermedio que está haciendo. Y esto da cuenta de su falta de herramientas y de esta mirada binaria también, ¿no?, que nos imponen a las identidades trans. La pregunta que creo que se hacen todas las adolescentes trans en algún momento, que me la hice por supuesto, es ¿quién nos va a querer? Cuando no tenemos estas cuestiones también como definidas o esto que se llama el passing, ¿no? En la mayoría de los casos la respuesta es tengo que aplastar toda diferencia que no me haga encajar en el binarismo, y ahí entra en juego el cuerpo. Sin duda todo esto sería diferente si existieran referencias culturales, un marco de derechos que contemple identidades por fuera de la cis heteronorma, una sociedad que incluya en la agenda afectiva las identidades trans. En lo personal, y me atrevo a decir que en la experiencia colectiva de ser personas trans, siempre está atravesada la infancia. Hay compañeras que recién a los 30 años acceden por primera vez a un documento que las reconozca quiénes son, que nos digan nuestro nombre en público, que accedan por primera vez a un trabajo, cosa que cualquier persona da por hecho, porque bueno, obviamente son personas cis, y esto no es cuestionado. Entonces, la experiencia infante está presente en todas, inclusive en nuestras políticas públicas. El reconocimiento de la identidad, el acceso al trabajo, a la salud, a la educación. Y para mí una de las batallas que más lo demuestra y da cuenta de la deuda del Estado y de la sociedad en su conjunto es la lucha por la reparación histórica hacia las adultas mayores, que sin duda es una reparación a esas infancias robadas. Así que, nada, recomiendo la lectura de esta guía, que les sea de gran utilidad. La escribimos y la trabajamos con muchísimo amor. Las definiciones que intentamos plasmar también, por supuesto, son dinámicas. Pueden encontrarse con algunas cuestiones que dicen, no, bueno, esto también está en constante revisión, porque son desafíos y las infancias también, eso es lo hermoso, nos traen desafíos. Así que nada, eso. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer algo? Tenemos un ratito, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna reflexión. Está abierto el micrófono. Puedo ser autorreferencial. Me acuerdo en el 2008 que de la GT se trabajó con Luana, porque vos la mandaste, Diana, a trabajar con la GT. Nadie mandaba a Luana. Bueno, pero en representación del observatorio, intentando lograr estas guías para los hogares con la Dirección de Niñez de la ciudad, y llegamos a un documento que no se pudo implementar, lamentablemente, era el 2008, pero la verdad que es una reivindicación que no puedo dejar de pensarla con ella, digamos. Que exista, que se haya avanzado tanto. No puedo dejar de recordar esas reuniones de trabajo tremendas con la Dirección de Niñez, la GT, hermoso. Tengo su foto en mi oficina y me doy vuelta y consulto algunas cosas. ¿Qué diría Loana? Y con Malú muchas veces pensamos, ¿qué habría hecho Loana? Bueno, por suerte está Violeta. ¿Qué habría dicho esa niña si hubiera sabido que ibas a estar en lugar de autoridad y dándonos indicaciones de cómo proceder en políticas? Eso también creo que es un resultado del activismo. No sé, Marlene, si vos, que tenés también un largo activismo, querés regalarnos una palabra. Ven, tengo una silla. No, estaba pensando, en realidad me surgió ahí la pregunta, ¿por qué no se pudo dar en 2018, no? 2008, perdón. Violeta cierra con esto, yo estoy absolutamente convencida de que no hemos podido todavía hacer que la sociedad entienda que sí, cada quien es un proceso histórico, que todos crecemos y nos vamos desarrollando, que cada quien cambia, muta de mil maneras, que cada quien paga costos a los estereotipos y demás. Entonces que no nos vean como un apartado, esas infancias como un apartado, sino que puedan hacer como el ejercicio de imaginación
de qué me hubiese pasado a mí, o qué me pasó a mí, cómo me jodió a mí el patriarcado, el sistema capitalista, donde el perfil que le quieras dar a tu interlocutor. Porque es, en definitiva, es lo que sucede. Estas niñas abusadas, no se puede hacer el ejercicio de entender, si bien las estadísticas dicen que hemos sido expulsadas del hogar entre los 3 y los 8 años e inmediatamente llevadas al ejercicio prostitutivo, no podemos ver eso como derechos de niñas y niños y adolescentes violados, ¿no? Y no podemos hacer el traspaso de, a partir de ahí, toda la cadena es una enorme violación, y el ejercicio hermenéutico, si han sido conducidas a un ejercicio prostitutivo, con un horario, con unas dinámicas, con una cuestión del Estado dibujando administrativamente todo esto a través de normativas y todo lo que se da, algunas consuetudinarias, otras expresamente escritas en leyes penales o infrapenales, ¿por qué no podemos interpretarlo? ¿Por qué no se ha hecho el ejercicio de interpretación de que eso es una apartheid, de que esos son campos concentracionarios a cielo abierto, de que eso es un ejercicio genocida de toda una sociedad para un colectivo en específico, un grupo humano, como dice la ley penal internacional, y por qué cuesta tanto repararlas, sobre todo cuando quienes estamos reclamando esa reparación lo hacemos en términos de la exigencia lo más aseverativo posible que pueda hacer que esta sociedad no lo vuelva a cometer con niños, niñas y adolescentes, ¿no? La única posibilidad en última instancia de reparación es con nuestra propia niña o niñe interior, pero en estas niñas que están viniendo, ¿no? Que no es posible que con todas las herramientas disponibles, si alguien hace un comentario en contra de la comunidad judía, tengamos en claro que ese comentario está mal y de alguna manera se dice, se pune, se deja en claro. Ahora, todo lo que pueden decir nosotras, organizaciones enteras, respecto de la ideología de género, el mismo feminismo, en contraposición, no pueden ver en última instancia que son esas niñas recibiendo toda esa violencia, esos niños que son niñas, sobre todo los niños, porque nosotras en alguna medida hay una porción de educación para sostener la masculinidad que nos dejen claro que nosotras podemos. Lo que les pasa a los niños trans es que han sido educados para no podés esto, no podés nada, entonces les cuesta mucho más el proceso de decir, sí, yo puedo, ¿no? Entonces hay cosas que estamos llevando, infantes que nos estamos llevando por delante. Yo festejo la herramienta, festejo la capacidad de escucha, festejo la posibilidad de preparar la voz de ese juez en Chaco que tuvo esa lucidez de decir, la prueba misma, si se está parando, si está enfrentándose, porque no es nada que no hayan hecho otros niños y niñas, ¿no? Porque no sé, nosotras fuimos educados con la democracia civil, se come, se educa, y en algún resquicio esa exigencia está, aunque no nos haya tocado la democracia, ¿no? Pero gracias, María. una pregunta rondando. Bueno.
que esto sea un respaldo para acciones afirmativas a favor de las infancias. Gracias. Gracias a vos.